Continúo. Las palabras de Castañeda eran las siguientes. El propósito es una fuerza que existe en el universo. Cuando los hechiceros, los que viven de la fuente, llaman al propósito, él acude y señala el camino de la realización, lo que significa que los hechiceros siempre consiguen lo que se proponen. Al leer esas frases, me quedé estupefacto por la claridad que me aportaban sobre la fuerza de la intención. La intención no es algo que la persona hace, sino una fuerza que existe en el universo como campo de energía invisible. Nunca había pensado en la intención en esos términos hasta leer las palabras de Castañeda. Anoté esas frases y después me las imprimieron en una tarjeta plastificada. Me llevé la tarjeta a la sala en la que me iba a someter a la pequeña intervención quirúrgica y en cuanto pude empecé a hablar sobre la fuerza de la intención a quien estuviera dispuesto a hacerme caso. La intención pasó a formar parte de todas mis conversaciones. Me sumergí en esta idea, no solo para mi propia curación, sino para ayudar a otros a utilizar la fuerza de la intención para llevarlos hasta donde estaban completamente equipados para ir. Había experimentado el Satori, o despertar instantáneo, y estaba empeñado en transmitir esa idea a los demás. Veía claramente que tener acceso a la energía de la intención aliviaba gran parte de la tarea. En apariencia imposible de luchar por cumplir los deseos con la simple fuerza de voluntad. Desde aquel momento decisivo, pienso en la fuerza de la intención prácticamente durante todo el tiempo que permanezco despierto y los libros, los artículos, las conversaciones, las llamadas telefónicas, lo que me llega al buzón de correos y cualquier obra que busque en una librería parecen contribuir a mantenerme en ese camino. Y este es el resultado. El poder de la intención. Espero que este libro te ayude a pensar en la intención de una forma distinta y a emplearla de modo que llegues a definirte, como proponía Patanjali hace más de 20 siglos. Se abren a la vida las fuerzas, las facultades y las posibilidades durmientes y descubres que eres una persona mucho mejor de lo que jamás te habías considerado. Esas dos palabras de Patanjali, fuerzas durmientes, me dieron el impulso para escribir sobre la intención. Patanjali se refería a las fuerzas que parecen inexistentes o muertas, y también se refería a la poderosa energía que siente una persona cuando está inspirada. Si te has sentido alguna vez inspirado, inspirada por un objetivo o una llamada, conocerás la sensación del espíritu actuando sobre ti. Inspirado equivale a animado interiormente. He pensado mucho sobre la idea de poder acceder a las fuerzas en apariencia durmientes con el fin de que me ayudaran en momentos clave de mi vida y hacer realidad un ardiente deseo íntimo. ¿En qué consisten
esas fuerzas? ¿Dónde están situadas? ¿Quién puede emplearlas? ¿A quién se le niega el acceso a ellas? ¿Y por qué? Estas preguntas me han impulsado a investigar y a escribir este libro, después de lo cual he llegado a una perspectiva completamente nueva de la intención. En estos momentos, mientras escribo sobre mi entusiasmo al comprender una verdad largo tiempo oscurecida, sé que la intención es una fuerza que todos llevamos en nuestro interior. La intención es un campo de energía que fluye de una forma invisible, fuera del alcance de nuestros hábitos normales, cotidianos. Está ahí aún antes de que seamos concebidos. Tenemos los medios de atraer esa energía y experimentar la vida de una forma fascinante, nueva. ¿Dónde se encuentra ese campo llamado intención? Algunos destacados investigadores creen que nuestra inteligencia, creatividad e imaginación interactúan con el campo de energía de la intención. No que sean pensamientos o elementos de nuestro cerebro. El genial científico David Bohm apunta en Wellness la totalidad y el orden implicado, que toda la fuerza y la información ordenadora están presentes en un terreno invisible o realidad superior, y que se puede acudir a ellas en momentos de necesidad. He encontrado miles de ejemplos de esta clase de conclusiones en mis investigaciones y lecturas. Si al lector le atraen las pruebas científicas, les recomiendo la lectura El campo, búsqueda de la fuerza secreta del universo, de Elaine M.C. Taggart. El campo, búsqueda de la fuerza secreta del universo. Su libro presenta numerosos estudios que corroboran la existencia de una dimensión de energía más allá y más alta y más rápida, o campo de la intención, al que cualquiera puede conectarse. La respuesta a dónde está ese campo es la siguiente: no existe ningún lugar en él que no esté, porque en el universo todo lleva una intención intrínseca. Esto se aplica a todas las formas de vida, ya sea un ñu, un rosal o una montaña. Un mosquito tiene un propósito intrínseco en su propia creación y su experiencia vital. Una bellota que aparentemente no tiene capacidad para pensar ni hacer planes de futuro, contiene la intención del campo invisible. Si abres la bellota, no verás un enorme alcornoque, pero sabrá que está ahí. Una flor de manzano en primavera parece simplemente una florecita preciosa, pero tiene un propósito intrínseco y en verano se manifestará como una manzana. La intención no yerra. La bellota no se transformará en calabaza, ni la flor del manzano en una naranja.
todo aspecto de la naturaleza, sin excepción, tiene una intención intrínseca y que nosotros sepamos nada en la naturaleza cuestiona el camino que ha de seguir para hacerla realidad. La naturaleza se limita a desarrollarse armónicamente a partir del campo de la intención. La energía de este campo también dispuso esa intención en nosotros. Existe lo que algunos llaman el tirón del futuro del ADN, presente en la concepción de todo ser humano. En el momento de la concepción, cuando una gota infinitesimal de protoplasma humano se combina con un óvulo, comienza la vida en su forma física y la intención dirige el proceso de crecimiento. La estructura del cuerpo, los rasgos físicos, el desarrollo, incluyendo el envejecimiento, ya están dispuestos en el momento mismo de la concepción. La piel flácida, las arrugas, incluso la muerte. Todo está incluido allí. Pero, ¿qué ocurre exactamente en el momento de la concepción? Donde empieza esa vida, nacida de la intención. ¿Dónde empieza esa vida, nacida de la intención? Al examinar la danza de la semilla y el óvulo para intentar descubrir su origen, retrocediendo hacia la creación, al principio encontramos moléculas, después átomos, electrones, partículas atómicas y partículas subatómicas. En última instancia, si pusiéramos esas minúsculas partículas subatómicas, cuánticas, en un acelerador de partículas y las hiciéramos colisionar para intentar dar con la clave del origen de la vida, descubriríamos lo que ya habían descubierto Einstein y sus colegas, que no existe una partícula en la fuente. Las partículas no crean más partículas. La fuente, que es intención, es energía pura, ilimitada, con unas vibraciones tan rápidas que desafían toda medición y observación. Es invisible, sin forma ni límites, de modo que en nuestra fuente somos energía amorfa, y en ese campo espiritual de la energía, informe y vibrante, reside la intención. En tono más desenfadado, sé que está ahí, puesto que de alguna forma logró entrar en una gota de esperma y un óvulo y determinar que no me seguirá creciendo el pelo de la cabeza después de los 25 años y que a los 50 me crecerán la nariz y las orejas y que lo único que yo, el observador, puedo hacer es verlo y quitármelo. El campo de la intención no se puede describir con palabras, porque las palabras emanan de ese campo, al igual que las preguntas. Ese lugar que no ocupa lugar es la intención, que es lo que decide todo por nosotros. Es lo que hace que me crezcan las uñas, que lata mi corazón, que digiera los alimentos,
que escriba mis libros y hace otro tanto para todo y todos en el universo. Y eso me recuerda un antiguo relato chino de Chuang Tzu, que me encanta. Érase una vez un dragón cojo llamado Hui. ¿Cómo demonios controlas tantas patas?, le preguntó a un 100 pies. Si yo casi no controlo una. Pues la verdad es que no controlo las mías. Existe un campo invisible y amorfo que lo controla todo. La intención de este universo se manifiesta en tropecientas mil formas en el mundo físico. Y cada parte de todos nosotros, incluyendo el alma, los pensamientos, las emociones y por supuesto el cuerpo físico que ocupamos, forman parte de esa intención. Entonces, si la intención lo determina todo en el universo y es omnipresente, es decir, que no hay sitio donde no esté, ¿por qué tantos de nosotros nos sentimos desconectados de ella y con tanta frecuencia? Y algo aún más importante, si la intención lo determina todo, ¿por qué nos falta a tantos de nosotros tanto de lo que nos gustaría tener? Mis queridos, debo hacer un pequeño corte y vuelvo de inmediato. Gracias.